Le hiciste daño a mi mamá y por eso voy a pedir el divorcio, gritó mi esposo. La casa se la voy a dar a mi mamá y el carro a mi hermano. Y tú no te quedas con nada, decía, creyendo que era el más listo. Pero no tenía ni idea de lo que yo ya tenía planeado para él, algo que nunca iba a olvidar. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos al canal. Hoy les voy a contar una historia muy intensa, donde el amor y la familia se mezclan con secretos, traiciones y deudas escondidas. Una historia donde una pelea por el corazón y la casa terminó siendo una guerra total. No se vayan, suscríbanse, denle like y escuchen hasta el final. Les deseo buena salud y que la pasen a gusto. ¿Saben qué? Cuando pienso en todo lo que pasó, me doy cuenta de que las señales siempre estuvieron ahí. Pero yo, bien ilusa, pensaba que el amor lo podía todo. Me llamo Cristina, tengo 32 años y trabajo como jefa de contabilidad en una empresa de construcción. No soy ninguna modelo, pero tampoco me siento fea. Tengo el cabello castaño, ojos cafés, cuerpo normal. Soy una mujer común, pero con los pies bien puestos en la tierra, y sin andar con dulzuras falsas. Mi esposo se llama Artemio. Nos conocimos en un taller mecánico, él trabajaba ahí. Yo llevé el carro a reparar. Tenía manos fuertes, hablaba bonito, era todo un caballero. Flores, cafés, halagos. Después de 8 meses me pidió que me casara con él. La boda fue sencilla, pero con mucho corazón. En ese entonces, yo pensaba que su mamá, doña Valentina Petrovna, solo estaba preocupada por su hijo. Ya saben, como toda madre cuando entrega a su único hijo. Pero desde el primer día me hizo mala cara. Me miraba de arriba abajo, como escaneándome, y no dejaba de susurrarle cosas a Artemio. Él solo me decía que eran cosas de mamá preocupada. El primer mes de casados fue como un cuento. Artemio era atento, amoroso. Decoramos la casa juntos, y yo me sentía afortunada, como si hubiera encontrado al hombre ideal. Lo que no sabía era que su mamá, la querida Valentina, no era ninguna inocente. Solo estaba esperando el momento justo, como quien estudia a su enemigo. Doña Valentina tenía 58 años. Gordita, con rizos dorados y una mirada viva. Trabajó toda su vida como directora de un kinder, así que estaba acostumbrada a mandar. Vivía sola en un departamento de 3 recámaras que le dejó su difunto esposo. Artemio era su único hijo, lo tuvo a los 35 años. Lo adoraba, vivía para él. Y también estaba el hermano menor de mi esposo, Máximo, de 26 años. Con carrera, pero flojo para el trabajo. Siempre andaba cambiando de chamba y viviendo con su mamá. Todo el tiempo le pedía dinero. El chavo no era malo, pero sí muy débil. Lo que decía su mamá, eso hacía. La primera señal de alerta llegó un mes después de la boda. Un día, suena el teléfono. Era doña Valentina. ¿Artemito? ¿Qué? ¿Tu esposa no fue al súper? Tienen el refri vacío, dijo, sin saber que yo estaba parada justo ahí, escuchando cada palabra. Artemio solo me miró con cara de ya me metí en problemas y le contestó. Mamá, fuimos ayer, hicimos una compra grande, ya tenemos todo, le dijo mi esposo a su mamá. Y ella lo dice, pero yo tengo que revisar por mí misma, respondió ella. Y además, hijo, un hombre debe llevar las cuentas de la casa. No vayas a ser como el esposo de la Tamara, que ya dejó que ella mande en todo. Colgó y yo me quedé pensando, qué raro, ¿no? ¿Qué eso de controlar la economía? Somos adultos, podemos decidir juntos cómo gastamos y cómo manejamos la casa. Pero eso fue solo el principio, lo bueno apenas venía. Valentina Petrovna empezó a llamar todos los días. A veces hasta 2 veces al día. Un día se entera que estoy cocinando carne para la cena y luego suelta. ¿Y entonces por qué Artem llegó tarde ayer? Me daba consejos de todo, que cómo planchar bien las camisas, que qué tanto hago con los papeles del trabajo. Mamá, todo está bien, le decía a mi esposo. No te preocupes tanto. ¿Y cómo no voy a preocuparme? Respondía ella. Mi hijo ahora le pertenece a una mujer extraña.
Yo lo crié sola toda la vida. ¿Y ahora solo va a pensar en su esposa? Al principio traté de no darle mucha importancia. Pensé, bueno, es su mamá, está preocupada, ya me acostumbraré. Artem me explicaba. Mira, Cristina, es que la vida la hizo así. Su papá murió cuando ella era joven, y ella tuvo que ser mamá y papá al mismo tiempo. Solo tiene miedo de que me olvide de ella. Y la verdad, sonaba lógico. Así que traté de llevarla mejor. Le hablaba, le preguntaba cómo estaba, cómo se sentía. Y ella me contestaba. Gracias, pero mejor vigila a mi hijo. Él es delicado, se me enferma fácil. O de repente le decía a Artem. ¿Cómo que Cristina se trae trabajo a la casa en la noche? Eso no está bien. La familia debe ser primero. Yo pensaba, bueno, así es su carácter. Poco a poco me iré acostumbrando. Pero era muy ingenua, la verdad. Y entonces, a los 2 meses de casados, pasó algo fuerte. Artem llegó del trabajo serio, callado, como molesto. Yo estaba cocinando y pensé, ha de estar cansado, es normal. En la noche, cuando recogí su saco para meterlo a lavar, se le cayó una hojita doblada del bolsillo. Era un pedazo de papel chiquito. Pensé que era un teléfono o una dirección, pero cuando lo abrí, me quedé helada. Era una nota escrita con la letra de su mamá. La reconocí enseguida, porque una vez me había dado su receta de Bort. La nota decía: Hijo, recuerda, ella es una extraña. Yo soy tu familia. No olvides quién te dio la vida. Me quedé parada con ese papel en la mano sin saber qué hacer. Una parte de mí quería correr con Artem y reclamarle todo. Pero otra parte entendía que eso solo iba a empeorar las cosas. Al final, volví a meter la nota en su saco, y no dije nada, estuve pensando todo el día. Y en la mañana, cuando Artyom se estaba alistando para irse al trabajo, le pregunté. Oye, ¿no escuchaste por casualidad qué hizo tu mamá ayer? ¿Qué te dijo cuando te llamó? Pues nada raro, me contestó. Preguntó cómo estábamos, cómo andábamos de salud. ¿Y nada más? No. Entonces saqué la nota y se la entregué. Artyom la leyó, y se le cambió la cara por completo. Y Cristina, no es lo que piensas. Ah, ¿no? ¿Y entonces qué es? Bueno, solo está preocupada. Tiene miedo de que me olvide de ella ahora que ya estoy casado. ¿Y por eso te deja notitas? ¿No podría decírtelo de frente cuando te ve? Pues, tal vez le da pena. Ya sabes cómo es. Mi mamá es muy orgullosa, no le gusta mostrar lo que siente. Yo lo miré directo a los ojos. Artyom, nervioso, desvió la mirada. ¿Y tú ves normal que tu mamá me llame una extraña en una nota? ¿Qué te esté escribiendo eso? No es que seas una extraña, pero, bueno, no eres de la familia de sangre. Ah, qué bien. Pensé. Ahí fue donde me cayó el 20. Esto no era solo contra mí por parte de doña Valentina. Mi propio esposo también estaba del lado de su mamá. Tal vez él no se daba cuenta todavía, pero ella ya lo estaba manipulando. No dije nada en ese momento. Lo besé, le deseé buen día y lo despedí a trabajar. Y luego me senté, a pensar qué iba a hacer. En la oficina, mis compañeros notaron que estaba seria. ¿Qué tienes, Cristina? Me preguntó Lyudmila Ivanovna, la secretaria. ¿Ya te cansaste de la vida de casada? No, todo bien. Solo ando un poco cansada. Te dije, todos los hombres son iguales. Al principio te andan cortejando, te llevan flores, y ya después, se acostumbran y te dan por hecho. No es por Artyom, le dije. Es por mi suegra. Me trae loca. Uy. Saltó Lyudmila. Esa es clásica. Mi primera suegra fue un tormento. Una bruja. Cada día se inventaba algo nuevo para molestarme. ¿Y qué hiciste? Le pregunté. Pues aguanté, hasta que me divorcié. Ahorita ya voy por el tercero, y la suegra que me tocó esta vez está decente.
aunque al principio también quería mandar. Ya por la tarde, cuando Artyom regresó del trabajo, decidí hablar serio con él. Mira, tenemos que poner límites con tu mamá. ¿Qué límites? Pues que no se meta en nuestra vida. Nosotros somos adultos, y podemos decidir cómo llevar nuestro matrimonio. Y Cristina, no se está metiendo. Solo se preocupa por mí. ¿Y las notitas? Eso no es meterse. Ay, olvida esa nota. Solo quiso recordarme que no la olvide. ¿A poco te estoy prohibiendo que hables con ella? No. Pero... Artyom se quedó callado unos segundos, y luego dijo. Es que, mi mamá ha estado sola toda su vida. Yo soy su única alegría, me decía Artyom. No puedo hacerla enojar. ¿Y mis sentimientos qué? ¿No cuentan? Sí cuentan, claro, pero mi mamá es sagrada. Ahí entendí que esta conversación no iba a llevar a ningún lado. Mi esposo ya estaba completamente del lado de su mamá. Él de verdad pensaba que yo era la que estaba mal. Según él, una esposa tiene que aguantar todo por respeto a la santidad de la madre. Y justo una semana después, vino otro golpe. Ese día salí temprano del trabajo porque hubo un corte de luz. Llegué 1 hora antes de lo normal. Abro la puerta de la casa, y veo unos zapatos de mujer en la entrada. Zapatos que ya conocía muy bien. Voy a la sala, y ahí estaba. Valentina Petrovna. Moviendo el sillón, como si fuera su casa. Me vio, y ni siquiera se inmutó. ¡Ay, qué bueno que llegaste, Kristinochka! Me dijo. Estaba pensando que a lo mejor conviene cambiar los muebles. Así como están ahora, hay mala energía. No fluye bien. ¿Y usted cómo entró? Gartiomuska me dio una copia de la llave. Por si acaso, ya sabes, nunca se sabe qué puede pasar. Sentí que la sangre me hervía. ¿Así nada más? ¿Le dio la llave sin preguntarme? Como si esta casa fuera solo de él. ¿Y qué está haciendo? Le pregunté. Pues nada, nomás viendo cómo vives. Y noté que el sillón no está en el lugar correcto. Según el Feng Shui, debería estar con el respaldo hacia la ventana. Si no, va a haber problemas en la familia. Pero el sillón está bien así. A mí me gusta. Entonces, ¿por qué Artyom se anda quejando de que no puede dormir? Dice que tiene pesadillas. Todo por la mala energía. Y él no se ha quejado, al menos no conmigo. A mí sí, respondió ella. Dice que duerme inquieto, que tiene sueños raros. Eso viene de las malas vibras. Y mientras hablaba, seguía moviendo muebles como si la casa fuera suya. Yo nomás la veía. Mi casa, y ella ahí, redecorando todo a su gusto. Valentina Petrovna, por favor, deténgase. No es necesario mover nada. Si queremos cambiar algo, lo hacemos nosotros. Ay, Kristinochka, ¿pero qué estás diciendo? ¿Tú sabes algo de energía? Yo leí un libro sobre Feng Shui. Ahí explica todo. Y que se va directo a mover la silla del comedor. Entonces me acerqué y le dije en seco. Valentina Petrovna, basta. Ya estuvo. ¿Qué cosa? Que ya no mueva nada. Esta es nuestra casa, y nosotros decidimos que va a dónde. ¿Y eso qué? Artyom es mi hijo. Y si es su casa, también es mía. No, no es suya. Y le voy a quitar la llave. Se me quedó viendo como si le hubiera dicho una grosería. ¿Me la vas a quitar? Sí. Por favor, deme la llave. Artyom me la dio. Habla con él. Estoy hablando con usted. Le pido que me la dé. No, mi hijo me la dio. Y solo él puede quitármela, si quiere. Sí, me voy a quedar. No me importa lo que tú quieras, me dijo con todo el descaro. Tú estás aquí de paso, y yo soy la madre. Estuve antes que tú y voy a estar después que tú. Esas palabras, no se me van a olvidar nunca. Estás aquí de paso. Me lo dijo en la cara. Así, sin filtro.
como si yo no fuera parte de la familia. Agarré el teléfono y llamé a Artyom. Artyom, tu mamá está aquí en el departamento, y está moviendo todos los muebles. ¿Qué? ¿Mi mamá? Sí. Tu mamá. Ella tiene llave, anda aquí como si fuera su casa, y no me preguntó nada. ¿Desde cuándo le diste la llave? Pues, por si pasaba algo. Y sin pedirme permiso. Artyom, cuando vengas, tenemos que hablar en serio. Está bien, llego en 1 hora. Mientras tanto, doña Valentina seguía haciendo de las suyas. Ahora andaba con la silla, luego con los libreros, como si fuera su casa. Valentina Petrovna, por favor, le pedí que se quedara quieta hasta que llegara su hijo. Pues haré lo que tenga que hacer. No es tu casa nada más. ¿Y de quién es? ¿Suya? Mi hijo vive aquí. Así que también es mi casa. Ahí supe que no valía la pena seguir discutiendo. Me fui a sentar a la cocina a esperar a Artyom. Y ella se metió a los cuartos. Desde ahí la oía murmurando cosas y moviendo todo. La cama está mal colocada, decía. La cabecera debe ir al norte, no al este. Así como van a dormir bien. Cuando por fin llegó Artyom, lo esperé en la entrada. Explícame, por favor, ¿por qué tu mamá se siente dueña de nuestra casa? Anda acomodando muebles, dice que sabe más que nosotros, y no quiere devolver la llave. Mamá. Y gritó a Artyom. ¿Dónde estás? Aquí, hijo, en el cuarto. Ven, te voy a enseñar cómo se debe poner la cama. Artyom fue hacia allá y yo lo seguí. Doña Valentina estaba parada en medio del cuarto, sonriendo, como si hubiera hecho algo maravilloso. Mira, hijo, cómo estaba antes, y cómo está ahora. Ya fluye bien la energía. Mamá, ¿por qué haces esto? ¿Cómo que por qué? Porque quiero lo mejor para ustedes. Tú eres joven, inexperto, yo ya viví, sé cómo son las cosas. Pero este es nuestro departamento. ¿Tuyo? Eres mi hijo. Entonces también es mío. Yo miré a Artyom, esperando que por fin pusiera un alto. Pero él solo suspiró. Mamá, pero, la próxima vez, por lo menos avísame si vas a venir. ¿Va a avisarte? ¿A poco soy una extraña? No, mamá, claro que no. Pero pues. Ya no vivimos solos. Ahora somos una familia, y tú tienes que respetar eso. ¿Qué es esto? ¿Tu esposa quiere hacerme sentir como si fuera una extraña? No, mamá, solo que ya tenemos nuestra propia vida. Ya no es lo mismo. Ahora tienes una familia grande, dijo ella, y yo soy parte de ella. Ahí sí ya no pude más. Perdón, ¿eh? Pero aquí no se trata de quién manda. Artyom y yo somos esposos. Esta es nuestra familia. ¿Cuál familia? Resopló Valentina Petrovna con desprecio. Ya pasó un mes desde que nos casamos, y ya parece que llevo 30 años aguantando lo mismo. ¿Qué? Me dijo ella. Yo siempre voy a ser lo más importante para él. Una madre es una madre. Y Christine, no te enojes, interrumpió Artyom. Mi mamá solo quería ayudar. Ayudar. Ella se cree la dueña de nuestra familia. Le dije. Pues sí, porque lo soy, respondió sin vergüenza mi suegra. Mamá siempre manda. Las esposas van y vienen, pero la madre es para toda la vida, dijo como si fuera un mandato divino. Ahí fue cuando entendí con quién estaba tratando, una mujer que nunca va a aceptar que yo tengo derecho a estar con mi esposo. Para ella, yo siempre seré la que llegó después, algo temporal. Ella siempre será lo más importante. Artyom, quiero que le pidas a tu mamá que nos regrese la llave del departamento. ¿Y Christine, de verdad quieres eso? Me preguntó él, dudando. Sí. Quiero la llave de vuelta. Ahora. Artyom me miró y luego volteó a ver a su mamá. Valentina Petrovna se quedó parada con cara dura, sin moverse. Mamá. ¿Y si mejor si nos das la llave?
Y dijo Artyom, con cuidado. ¿Ya empezamos? Y dijo ella, negando con la cabeza. Apenas se casaron y ya estás dispuesto a traicionar a tu madre. Yo no estoy traicionando a nadie, le dije. La que estás cruzando la línea eres tú. Ella me lanzó una mirada de odio, como si fuera yo la mala del cuento. Y ver a mi propio esposo dudando me dolió más. Mamá, no quiero ofenderte. Y le dijo Artyom. ¿Ofenderme? Me estás quitando la llave que te di con amor. Y le contestó ella, casi llorando. Vi a mi esposo hecho bolas, atrapado entre los dos, su mamá manipulándolo con culpa y yo pidiéndole respeto. Entonces dije. ¿Sabes qué? Quédate con la llave. Pero mañana cambio la cerradura. ¿Qué? Y gritó Valentina Petrovna. Sí, voy a cambiar la chapa. Esta es mi casa. Y tengo derecho a decidir quién entra. Artyom, ¿oíste lo que dijo tu esposa? Suplicó su mamá. ¿Así me paga? ¿Así me corre? Artyom me volteó a ver, confundido. ¿Y Christine, no crees que estás exagerando un poco? Yo no voy a vivir en una casa donde cualquiera pueda entrar sin avisar. Pero es mi madre. Y tu madre tiene que aprender a respetar los límites. Valentina empezó a llorar. No escandalosamente, pero con ese llanto triste que da lástima. Y Dios mío, ¿en qué momento mi propio hijo se puso en mi contra? Te crié sola, y ahora, ¿me corres de tu casa? Artyom corrió a consolarla. Mamá, nadie te está corriendo. Christine, di algo, por favor. ¿Y qué quieres que diga? ¿Qué estoy dispuesta a aguantar que se meta en todo? ¿Qué voy a aceptar ser una invitada en mi propia casa? Dije lo que pensaba. ¿O tu mamá aprende a respetar nuestros límites o cambio la cerradura? ¿Lo oíste, hijo? Y dijo Valentina, llorando. Tu esposa me quiere echar a la calle. Así me lo paga. Y nadie te está corriendo. Solo pedimos que avises cuando vengas, respondí. ¿Y por qué tendría que avisar? ¿Acaso soy una extraña? Y otra vez, vuelta al mismo cuento. Ahí entendí que ya no tenía sentido seguir discutiendo. Mi suegra no iba a venir al compromiso, pero mi esposo no pudo ponerse de un solo lado. Al final, acordamos que Valentina Petrovna podía conservar la llave, pero tenía que avisar al menos con una hora de anticipación antes de venir. Prometió no aparecerse sin avisar. En ese momento pensé, bueno, al menos es algo. Pero en el fondo sabía que eso solo era una tregua, no una solución real al problema. Y como lo imaginé, a las 2 semanas pasó lo siguiente. Artem me llamó al trabajo, muy emocionado. Christine, tengo que contarte algo. ¿Qué pasó? Despidieron a Maxim. Se quedó sin chamba. ¡Qué lástima! Pero, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues, pensé que podría quedarse con nosotros un rato, en lo que encuentra trabajo. Tuve que alejarme el teléfono del oído. ¿Qué? Mi cuñado, que apenas si conozco, viviendo en nuestro depa. Artem, vivimos en un departamento de una sola recámara. Pues que duerma en el sillón, no será mucho tiempo. ¿Y cuánto es no mucho? 1 mes y medio máximo. Está buscando trabajo, te lo juro. Artem, esto debiste haberlo hablado conmigo antes. Te lo estoy hablando ahora. No, no lo estás hablando. Me lo estás informando. Ya decidiste, y solo me estás diciendo lo que va a pasar. Y Christine, es mi hermano. No puedo dejarlo en la calle. Y yo sí puedo decir que no. Necesitamos nuestro espacio, especialmente ahora que apenas estamos empezando nuestra vida juntos. Pero no es para siempre. Artem, ayer tu mamá me hizo una escena, y hoy quieres que tu hermano se venga a vivir aquí. Empiezo a sentir que soy una extraña en mi propia casa. ¿Qué estás diciendo? Tú no eres una extraña. No. Entonces, ¿por qué tú tomas todas las decisiones sin mí y luego solo me las informas? Entonces, ¿qué sugieres? Que se quede con tu mamá. Tiene un departamento de 3 recámaras.
Pero está en remodelación. ¿Qué remodelación? Si ayer vino y no dijo nada. Bueno, está cambiando el papel tapiz. Ahí entendí todo. Me estaban mintiendo. No había ninguna remodelación. Lo que pasaba era que Valentina Petrovna no quería tener al hijo con ella, y prefirió mandarlo con la nueva esposa. Artem, si tu hermano llega a esta casa, yo me voy a casa de mi amiga. ¿Hablas en serio? Totalmente. No voy a seguir aguantando que tu familia invada nuestra vida cada vez que quieren. Pero es mi familia. No. Tu familia y mi familia somos tú y yo. Y yo quiero que tengamos privacidad, que tengamos un espacio solo nuestro. Artem se quedó callado un momento y luego dijo. Está bien, voy a hablar con él. Pero en la noche me di cuenta que no fue como dijo. Artem sí habló con Maxim, pero para decirle que yo estaba en contra, pero que las mujeres se convencen con paciencia. Y una hora después, suena la puerta. Ahí estaba Maxim, con una maleta grandota y una sonrisa. Hola, Christine. Artem dijo que sí puedo quedarme aquí unos días. Volteé a ver a mi esposo. Levantó las manos con cara de ni modo. Maxim ya llevaba una semana sin trabajo, sin dinero, y según esto solo sería por poco tiempo. ¿Cuánto tiempo exactamente? Pregunté. 1 mes y medio, respondió Maxim. Ya fui a varias entrevistas, seguro pronto encuentro algo. ¿Y dónde piensas dormir? En el sillón, no soy exigente. ¿Qué podía hacer? ¿Mandarlo a la calle? Lo dejé pasar, pero le puse claro. Está bien, pero solo por 1 mes. Y con la condición de que sí busques trabajo de verdad. Y claro, claro. Muchas gracias por dejarme quedarme. Una semana después, sale con esto. Oye, Christine, ¿puedo invitar a Vika a la casa? Es mi novia, trabaja en un salón de belleza. Está guapísima. ¿Y invitarla a pasar o a dormir? Pues, que se quede a dormir algunas veces. No. Aquí no es hotel. Tenemos un solo cuarto, esto no es una pensión. Bueno, estaríamos calladitos. No. Ya te dije que no. Al día siguiente llego del trabajo y ¿qué crees? Victoria ya estaba sentada en la cocina, tomándose un té. Hola, soy Vika, la novia de Maxim, me dice, toda sonriente. Hola, contesté, fría. Me di cuenta de nuevo que me pusieron ante un hecho consumado. Maxim ni siquiera pidió permiso. Solo trajo a la chava y ya. Como si fuera su casa. 3 días después, la historia se repite. Pero ahora Vika vino con una amiga muy escandalosa, una chava con el pelo rosa. Estaban en mi cocina, platicando chismes y diciendo que yo era muy estricta, y que mi marido estaba controlado por mí. Ahí entendí que esto ya se me estaba saliendo de las manos. Maxim actuaba como si fuera el dueño del departamento. Le contaba a cualquiera nuestras cosas personales, y Artem lo apoyaba. Cuando intenté hablar con él, solo me dijo. Es mi hermano menor, no tiene experiencia. Ya va a encontrar trabajo y se irá. Pero no encontraba trabajo. Lo que sí había eran más visitas, más chicas, más ruido. Nuestro departamento ya parecía un pasillo de gente. Y yo ya me sentía una extraña en mi propia casa. Y fue entonces que pasó algo que de plano me arruinó el día. Me encontré con la vecina Galina Mikhailovna en las escaleras. Siempre había sido muy amable conmigo. Pero esta vez me miró con frialdad y me dijo. Estoy preocupada por tu marido. Resulta que Valentina Petrovna les estuvo contando a los vecinos todos nuestros problemas familiares. Andaba diciendo que yo puse a Artyom en contra de su propia familia. Que antes él hablaba con ellos todos los días, y que ahora yo le prohíbo hasta eso. Que convertí la casa en una especie de fortaleza, donde ni su mamá puede entrar. Intenté explicarle a la vecina, Galina Mikhailovna, que solo pedimos que nos avisen antes de venir, pero ella solo negó con la cabeza y dijo que mi suegra tiene razón, que yo no respeto a la familia. Total, que les vendió a todos una historia en la que yo soy la mala, y Valentina Petrovna es una pobre madre sufrida. Cuando se lo conté a Artyom,
Solo se encogió de hombros. Como si dijera, así es mi mamá, siempre está discutiendo por todo. Le dije que me molesta que la gente piense mal de mí, y él respondió. Pues no pienses en eso. Una semana después, las cosas se pusieron peor. Mi compañera de trabajo, Lyudmila Ivanovna, llegó toda emocionada a la oficina y me contó que su hermana escuchó unos chismes muy raros de una señora que iba por ahí hablando pestes. Esa mujer decía que su nuera era una joven cualquiera, que trabajaba de contadora, que se había casado hace poco, y que le estaba poniendo los cuernos a su marido. Decía que su nuera no respetaba a la familia, que llegaba tarde, que se la pasaba hablando con hombres por teléfono, y que seguro lo estaba engañando. Sentí que se me caía el mundo. Valentina Petrovna no solo andaba chismeando con los vecinos, estaba diciendo que yo le era infiel a su hijo. También andaba diciendo que yo era una interesada, que no le daba ni para la comida, y que quería llevarme a Artyom a otra ciudad. Cuando hablé con mi esposo, al principio no me creyó. Luego dijo que iba a hablar con su mamá. Pero la plática no salió como esperábamos. Valentina Petrovna se hizo la inocente y dijo que ella no había dicho nada, que la gente solita se da cuenta. Y empezó a soltar indirectas, como: bueno, ella llega tarde a casa. Habla por teléfono con hombres. Eso se ve raro desde fuera. Yo solo me preocupo por mi hijo. Y ahí supe que Artyom ya empezaba a dudar de mí. Su mamá fue tan sutil, tan calculadora, que hasta mi esposo ya se estaba llenando de sospechas. Al día siguiente, vi a mi suegra afuera de nuestra casa. Estaba con una mujer desconocida, hablando como si estuviera explicando algo importante. Me acerqué un poco. Y escuché que Valentina Petrovna decía: ahí está la luz encendida desde las 2 de la mañana, y mi hijo llega a dormir a las 12:30, se va a dormir a las 11, entonces ¿de qué hablan? Según ella, yo me la paso coqueteando por teléfono, que tiene que escuchar mi voz aunque no quiera, porque tengo las ventanas abiertas. Ahí me di cuenta de que mi suegra no solo anda chismeando, me está espiando. Viene a propósito a la casa, se queda viendo las ventanas, escuchando lo que digo. Cuando me acerqué a ella y a la otra señora, al principio se quedó sorprendida, pero enseguida se le quitó. Me respondió como si nada, diciendo que no estaba mintiendo, que es cierto que yo estoy despierta hasta las 2 de la mañana hablando por teléfono. Yo le intenté explicar que son llamadas de trabajo con clientes, pero ella se burló y me dijo con sarcasmo: ¿clientes a las 2 de la mañana? ¿Neta? Y ahí soltó lo peor. Dijo directo que yo no soy buena para Artyom, que soy muy fría y calculadora, que él necesita a una mujer con más corazón. Y que ya tiene a la indicada, Lena Gorbunova, una que fue su compañera de la escuela. O sea, mi suegra no solo está en mi contra, está haciendo todo lo posible para que nos divorciemos. Está llamando a la ex de su hijo, planeando encuentros, y ya hasta le tiene una reemplazo. Le conté todo esto a Artyom, pero no me creyó. Dijo que su mamá jamás haría algo así, que Lena solo es una amiga de la familia. Cuando le dije que su mamá me está haciendo la guerra, solo suspiró y dijo que hablaría con ella al día siguiente. Pero la plática salió al revés. Valentina Petrovna no solo no pidió perdón, se hizo la víctima. Le dijo a su hijo que yo la amenazo, que la quiero llevar a los tribunales, que estoy obsesionada, y que una esposa normal no actúa así. Y Artyom le creyó. Me dijo que no estaba bien gritarle a una señora mayor, que seguro estoy exagerando. Que su mamá solo se preocupa. Le pregunté si le estaba contando nuestras peleas, y sí. Resultó que siempre la consulta. Su mamá incluso le dio consejos sobre cómo tratarme. Le dijo que a las mujeres hay que saber calmarlas, que no hay que discutir con ellas sino darles la razón. Que yo soy muy independiente, que debería quedarme más en casa y ponerle más atención a mi esposo. Según ella, una buena esposa apoya a su marido en todo, no lo contradice ni lo critica, aunque se equivoque. Y que yo no soy así, que soy fría, que todo lo hago por compromiso. Me di cuenta de que mi esposo está totalmente del lado de su mamá. De verdad cree que todo lo malo entre nosotros es por mi culpa. Entonces, sin darle mucha importancia, le mencioné el contrato de matrimonio que habíamos firmado antes de casarnos. Artyom lo recordó, pero se rió y no me tomó en serio.
pero se equivocó, porque unos días después empezó a actuar raro. Llegaba tarde del trabajo, contestaba mis llamadas con un simple sí o no, y en las noches se quedaba viendo la tele o navegando en internet, como si estuviera pensando en algo muy serio. Un día, lo vi por pura casualidad en el café que está enfrente de mi oficina. Estaba con un hombre hablando en serio. No lo reconocí al principio, pero algo en él se me hizo familiar. Me acerqué un poco y escuché que el tipo decía cosas sobre propiedades y cómo protegerlas. Artyom asentía con la cabeza y le preguntaba qué se podía hacer con el departamento. Ahí me cayó el 20. Era Igor Semenov, su amigo de la infancia, que ahora es abogado. No lo había visto en años, y justo ahora se reencuentran, y hablando de bienes. Me escondí y observé desde lejos. Igor le mostró unos papeles, y Artyom los miró con mucha atención. Grabé un poco con mi celular. Después se dieron la mano y se fueron cada uno por su lado. Esa noche, Artyom llegó como si nada. Me dijo que había tenido mucho trabajo, pero yo vi que estaba nervioso, que no podía verme a los ojos. Y lo supe, está tramando algo. Al día siguiente, pasó algo que lo dejó todo claro. La mamá de Artyom me llamó y me dijo que al día siguiente era su cumpleaños. Que quería algo sencillo, solo en familia, y me pidió que llegara a las 6 de la tarde. Yo no quería ir, pero Artyom insistió. Me dijo que era importante, que su mamá quería arreglar las cosas, que le diéramos una oportunidad. Así que fuimos. Valentina Petrovna nos recibió feliz, como si nunca hubiéramos tenido problemas. Puso la mesa, prendió velas, hasta hizo un pastel. Maxim también llegó con flores. Todo iba bien, hasta que sonó el timbre. Valentina gritó emocionada y fue a abrir. Y en un minuto, entró una güera alta con un vestido rojo. ¿Y ella quién es? Preguntó, viéndome de arriba a abajo. Que ella es Cristina, mi esposa, dijo Artyom, pero fue su mamá la que la presentó. Y ella es Lena Gorbunova, una vieja amiga nuestra. Lena fue directo a abrazar a Artyom, y el abrazo fue muy largo y demasiado cariñoso como para ser solo un saludo. Luego, vino y se sentó junto a mí, me senté con ellos y empecé a recordar mis años de escuela. Me quedé viendo una foto. Valentina Petrovna estaba feliz, sonriendo como nunca. Artyom se notaba incómodo, pero no dijo nada. ¿Y Lena? Lena coqueteaba abiertamente con mi esposo. Resulta que se acaba de divorciar y se vino a vivir a nuestra ciudad. Anda buscando trabajo en un banco y, por ahora, se está quedando con unas amigas. Dice que extraña mucho a sus viejos amigos y que quiere volver a verlos. Valentina Petrovna dijo que ella y Lena han estado en contacto desde hace tiempo. Que es una chava muy linda, amable, y que fue una pena que ella y Artyom se hayan separado. Y justo después, la suegra sacó un álbum de fotos. Empezó a enseñarnos puras fotos de Artyom y Lena. En la graduación, en vacaciones, en la casa de campo. Parecían una pareja feliz, como sacada de revista. Todos los veían como la pareja ideal. Lena suspiró y dijo que esos fueron los mejores años de su vida. Que nunca los iba a olvidar. Artyom se puso rojo y solo sonreía nervioso. Y ahí entendí todo. Esto no fue una coincidencia. Fue algo planeado. Valentina Petrovna invitó a Lena a propósito para su cumpleaños. Quería enseñarle a su hijo lo que había perdido. Empezó a hablar de lo buena que era Lena. Que sabe ahorrar, que cocina riquísimo. Que le encantan los niños y que siempre soñó con una familia grande. Dice que ella sí está lista para quedarse en casa y dedicarse al hogar. No como las mujeres modernas, que solo piensan en el trabajo. O sea, la indirecta era clarísima. Yo solo me quedé callada, escuchando cómo me comparaban con la exnovia de mi esposo. Y sentí que, según ellos, yo salía perdiendo. Y para rematar, Valentina Petrovna dijo que Lena se podía quedar a dormir ahí. Que ya era tarde, que vivía lejos, que había sábanas limpias y un sofá listo. Y Lena aceptó encantada. Ahí fue cuando ya no aguanté más. Me paré y dije que ya me iba. Que tenía que trabajar temprano al día siguiente.
Artyom intentó detenerme, pero yo no lo dejé. Me fui firme. Mientras salía, vi la cara de triunfo de Valentina Petrovna. La mirada ganadora de Elena. Y a Artyom ahí parado, confundido, sin entender lo que estaba pasando. Cuando llegué a casa esa noche, no pude dormir en horas. Me cayó el 20, mi suegra ya había empezado su ataque directo. Y no iba a parar hasta conseguir lo que quería. Artyom ya empezaba a dudar. Ya me estaba comparando con su exnovia de la juventud. Y al día siguiente pasó algo que me terminó de abrir los ojos. Llegué al trabajo y noté que mi carpeta personal no estaba como la dejé. Alguien la había movido, alguien revisó mis documentos. El guardia me dijo que, en la noche, había venido un hombre preguntando por mí. Dijo que era abogado y que necesitaba un comprobante de ingresos para un trámite en el juzgado. Mostró un poder notarial. Pero yo nunca firmé ningún poder notarial. Y en la oficina solo damos esos papeles si uno los pide personalmente. Entonces entendí, alguien estaba tratando de conseguir información sobre mi dinero, por debajo del agua. Y supe de inmediato que detrás de todo eso estaba Igor Semenov. Él, por encargo de Artyom, estaba investigándome. Revisando mis ingresos, mis propiedades, buscando cómo protegerse. Esa misma noche fui a propósito al café donde sabía que ellos se veían. Y sí, ahí estaban, Artyom e Igor, sentados juntos en una mesa. Agachados sobre unos papeles, discutiendo con seriedad. Me senté en la mesa de al lado y me escondí detrás del menú para escuchar. Igor le decía a Artyom que el contrato matrimonial podía anularse. Si se demostraba que fue firmado bajo presión. Y que había formas de proteger los bienes, si actuaban con cuidado. Artyom preguntó qué hacer con el departamento. Si debía volver a ponerlo a nombre de su mamá. Dijo que yo ya estaba sospechando, y que había que actuar rápido. Y entonces escuché una frase que me partió por dentro. Igor dijo que a la niña caprichosa había que enseñarle una lección. Que las mujeres modernas están demasiado enfocadas en sí mismas. Y se les olvida cuál es su lugar. Y Artyom asintió. Dijo que su mamá tenía razón. Que yo no lo valoraba, que solo pensaba en mí. Y que ya era hora de que aprendiera que todo en la vida tiene un precio. Ahí supe que mi esposo ya tenía todo planeado. El divorcio, la repartición de los bienes. Y que ya me veía como una enemiga a la que había que darle una lección. Esa noche, cuando llegué a casa, fingí que no sabía nada. Artyom llegó tarde y dijo que había salido con unos amigos. Yo no lo enfrenté, solo le pregunté cómo le había ido en su día. Pero por dentro, yo ya me estaba preparando para la guerra. Saqué la carpeta de documentos de la caja fuerte. Revisé el contrato de matrimonio. Me acordé cómo lo firmamos, qué condiciones acordamos. Y entonces sonreí. Porque me di cuenta que tenía un as bajo la manga. Una jugada que Artyom había olvidado completamente. Una carta que cambiaría todo el juego. Pero él se iba a enterar después. Cuando ya fuera demasiado tarde para hacer algo. Las siguientes 2 semanas viví como si estuviera sobre un volcán. Artyom empezó a tratarme con una amabilidad exagerada. Pero todo frío, sin emoción. Ya no hablaba de trabajo, ni de planes juntos. Pasaba mucho tiempo hablando por teléfono en voz baja. Y cuando yo entraba a la habitación, colgaba de inmediato. Hasta Maxim cambió. Dejó de traer amigos a la casa. Se volvió más reservado. Guardaba sus cosas, lavaba lo que usaba. Los platos estaban tan limpios como si alguien se estuviera preparando para algo grande. Y Valentina Petrovna no dejó de llamar en todo el día. Pero ya no me hablaba a mí. Solo hablaba con mi hijo. Ahí supe que algo se estaba cocinando. La familia estaba armando otro ataque. Y esta vez era algo serio. Así que yo tampoco me quedé de brazos cruzados. Me puse a revisar los documentos. Hablé con abogados. E hice mis propias investigaciones. Y lo que descubrí superó todo lo que me imaginé. Lo primero lo descubrí por pura casualidad. Iba saliendo del trabajo y vi a Artyom parado frente a una agencia de bienes raíces.
Estaba con un señor de traje, revisando unos papeles con mucha atención. Bajé la velocidad y me puse a observar. El señor le enseñaba documentos. Le explicaba cosas. Y Artyom le hacía preguntas y asentía. Al final se dieron la mano y mi esposo se fue. Esperé un rato, y luego entré a la agencia. Había un letrero en la puerta. Valuación de propiedades. Rápido, confiable y barato. Ahí entendí todo. Artyom había pedido una valuación de nuestro departamento. Ya se estaba preparando para dividir los bienes. Pero eso no fue todo. Unos días después lo vi cerca de la agencia de autos donde yo compré mi carro. Estaba hablando con el gerente. Le mostraba unos papeles. Y el gerente revisaba documentos y hacía cuentas en una calculadora. Me di cuenta de que Artyom quería saber cuánto valía mi coche. Y seguramente planeaba venderlo y quedarse con el dinero. O al menos dividirlo. Ahí entendí que ya no tenía tiempo para pensar. Artyom ya estaba actuando, ya tenía todo en marcha para el divorcio. Y si yo no hacía algo, de verdad, me iba a quedar sin nada. Pedí vacaciones por una semana y empecé a moverme por mi cuenta. Lo primero que hice fue revisar el historial crediticio de mi marido. Y ahí encontré cosas muy interesantes. Resulta que Valentina Petrovna, la suegra, sacó varios préstamos. Y puso a Artyom como aval. Además, él pidió un préstamo con su sueldo como garantía. Y también tenía una tarjeta de crédito a su nombre que ya estaban usando activamente. En total, la deuda llegaba casi a 200.000 rublos. Me di cuenta de que Artyom ni enterado estaba. Valentina se aprovechó de su confianza. Y firmó los papeles por él. Y él, como buen hijo obediente, nunca hizo preguntas. Pero eso no fue lo peor. También descubrí que Maxim aparecía en la base de datos de deudores. No le pagaba la pensión a su exesposa. Tenía varias deudas pendientes. Y además debía una buena cantidad a una financiera. Además, ya había una denuncia contra él. Y habían comenzado los procesos legales. Los agentes judiciales estaban buscando sus cosas. Para cobrarse las deudas. Y mientras tanto, él vivía tranquilo en nuestra casa. Escondiéndose de los que le debía. Ahí entendí que no era solo que les gustaba cocinar y hacer familia. Caí en una trampa, y me metí con todo. Valentina Petrovna debía muchísimo dinero. Maxim se escondía de las autoridades. Y los dos contaban con que Artyom los iba a salvar. Pero lo más fuerte todavía no llegaba. Me dio curiosidad revisar qué tenía que ver Lena Gorbunova con todo esto. Y sí, descubrí que estaba metida también. Resulta que Lena no trabajaba en un banco, como dijo, sino en la misma financiera donde Maxim tenía deudas. Peor aún. Ella era la encargada de su caso. Sabía perfectamente que debía dinero. Y que estaba escondiéndose de los agentes judiciales. Ahí entendí todo el plan. Valentina Petrovna le presentó los problemas de Maxim a Lena. Y Lena, por su parte, le dijo cómo podrían resolverlos. Solo necesitaban encontrar a alguien con buen historial. Y bienes a su nombre. Y Artyom era perfecto para eso. Tenía un departamento, un coche, ingresos estables. Y lo más importante. Confiaba ciegamente en su familia. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera por ellos. No fue casualidad que Lena apareciera justo en el cumpleaños de la suegra. Todo fue parte del plan. Primero, para ayudar a Maxim a salir del hoyo. Y segundo, para meterme presión a mí. Mira qué bonita es la ex de tu marido, y como todavía hay algo entre ellos. Ahí lo vi claro. Yo estaba sola contra todos. Valentina Petrovna, Maxim, Lena, y ahora también Artyom. Todos querían que yo desapareciera de sus vidas. Unos, para salvar sus finanzas. Otros, para revivir el pasado. Pero yo tenía unas bajo la manga. Algo que nadie de ellos sabía. Del contrato de matrimonio. Antes de casarnos, Artyom y yo firmamos uno. Y no era cualquier contrato. Era uno muy completo y detallado.
Como soy contadora, sabía muy bien cómo terminan muchas parejas. Las estadísticas lo dicen. La mitad de los matrimonios terminan en divorcio. Por eso, para protegerme, le pedí que firmáramos ese contrato. Artyom no quería. Decía que eso era poco romántico. Que me amaba y nunca me iba a fallar. Pero yo me mantuve firme. Y al final aceptó. El contrato lo redactó una amiga mía. Abogada con mucha experiencia. Pensó en todos los escenarios posibles. Y lo mejor. Especificó muy bien las condiciones en las que uno de los dos se quedaría sin nada. Por ejemplo, si uno de los dos oculta ingresos, pide préstamos sin el consentimiento del otro, pone propiedades a nombre de otras personas, o si es infiel o actúa de manera que dañe a la familia. Pero la parte más interesante del contrato hablaba sobre el comportamiento de los familiares. Si los papás de alguno de los dos se metían mucho en la relación. Si andaban chismeando. O tratando de poner a uno en contra del otro. Entonces ese cónyuge perdía el derecho a la propiedad en común. Me acordé perfectamente de esa cláusula. Y supe que Valentina Petrovna, con todo lo que había hecho, ya me había dado motivos suficientes para aplicarla. Y Artyom, al ponerse de su lado, también quedaba como cómplice. Además, el contrato decía que si uno de los dos planeaba divorciarse en secreto, se juntaba con abogados, o empezaba a valorar las propiedades sin decirle al otro, perdía automáticamente todo derecho sobre esas propiedades. Y Artyom ya había hecho todo eso. Se reunió con Igor Semenov. Pidió una tasación del departamento. Averiguó el precio del coche. Y documentó todo con fotos y escritos. Pero lo más fuerte fue que él sabía de las deudas. De Valentina Petrovna y de Maxim. Y aún así no me dijo nada. Y lo peor, legalmente él es responsable. Por esos préstamos porque firmó como aval. Me di cuenta de que toda la familia me había tendido una trampa. Pero ellos mismos iban a caer en ella. Valentina Petrovna cree que Artyom la va a salvar. Pero en realidad, ya la arrastró con él. Maxim cree que su hermano lo va a cubrir. Pero en realidad lo hizo cómplice de fraude. Y Artyom piensa que es el más listo. Que me va a dar una lección a mí, la esposa malagradecida. Pero sin darse cuenta. Está jugando bajo mis reglas. Decidí esperar a que él fuera el que empezara todo. Así después no podría decir que yo lo provoqué. Que él diera el primer paso. Y yo iba a responder. Y no me equivoqué. 3 días después, Artyom llegó a la casa de buen humor. Dijo que al día siguiente quería tener una charla importante. Que había estado pensando muchas cosas. Y quería dejar todo claro. Y el sábado, llegó toda la familia a nuestro departamento. Primero llegó Valentina Petrovna. Arreglada, con nuevo peinado y su mejor ropa. Luego Maxim, bien afeitado, peinado, con camisa limpia. Y por último Artyom, vestido de forma formal y con una carpeta de documentos en la mano. Me di cuenta que para ellos, ese día era casi como una celebración. Valentina Petrovna incluso trajo un pastel en una caja. Y Maxim un ramo de flores. Yo no entendía que se suponía que íbamos a festejar. Artyom me hizo sentarme en una silla. Él se puso enfrente. Y su mamá y su hermano se sentaron a los lados. Como si fueran testigos en un juicio. Todo se veía muy teatral, pero con un aire de amenaza. Y entonces Artyom empezó su discurso. Dijo que llevaba mucho tiempo pensando en todo. Analizando nuestra relación. Que se había dado cuenta de que no éramos el uno para el otro. Que yo no lo valoraba. Ni respetaba a su familia. Valentina Petrovna se limpiaba las lágrimas con un pañuelo. Y Maxima sentía con cara de pobrecito de mi hermano. Yo me quedé callada, escuchando. Esperando el momento más importante. Y sí, Artyom fue directo. Dijo que ya no aguantaba más mi ingratitud. Que había cruzado todos los límites. Cuando me metí con su mamá. Y fue ahí donde soltó la bomba,
Esa fue una frase que jamás voy a olvidar en mi vida. Le hiciste daño a mi mamá, así que voy a pedir el divorcio y la división de bienes. La casa se la voy a dar a mi mamá como compensación, el coche se lo quedará a mi hermano. Y tú no te llevas nada. Y dijo mi esposo, muy seguro de sí mismo, creyendo que era el más listo de todos. Pero lo que no sabía es que yo ya tenía todo preparado para él. Algo que no se le iba a olvidar jamás. Valentina Petrovna sonrió como si estuviera en una fiesta. Y Maxim se frotó las manos, ya imaginándose manejando mi coche. Ellos pensaban que me iban a dejar en la ruina. Que iba a rogarles. Que iba a llorar pidiendo perdón. Pero no. Me paré tranquila, fui al closet. Y saqué una carpeta con documentos. La puse sobre la mesa, justo frente a Artyom. Y le dije: antes de seguir hablando, lee esto. Artyom abrió la carpeta y lo primero que vio fue nuestro contrato de matrimonio, el que firmamos hace 3 años. Le dio una ojeada rápida a la primera página. Y su cara empezó a cambiar. ¿Qué es esto?, preguntó. Es nuestro contrato de matrimonio. ¿No te acuerdas que lo firmamos antes de casarnos? Sí, pero eso tenía cosas normales, ¿no? No tan normales, le dije. Lee la cláusula 14. Artyom buscó el punto y lo leyó en voz alta. Si uno de los cónyuges empieza a planear el divorcio en secreto, se junta con abogados, hace valoraciones de propiedades sin avisarle al otro, entonces pierde el derecho sobre los bienes comunes. Me miró sorprendido. ¿Y eso qué? Que llevas más de una semana reuniéndote con Igor Semenov, hablando de cómo vas a repartir los bienes. Mandaste a tasar el departamento. Y averiguaste el valor del coche. ¿Cómo sabes eso? Te vi en el café. Escuché tu conversación. Artyom se puso pálido. Valentina Petrovna se inquietó. ¿Qué es esto, hijo? ¿Qué contrato? Mamá, eso es puro trámite, solo es papel. No es solo un papel, le dije yo. Es un documento legal. Sigue leyendo. Artyom fue al punto 15. Si los papás de uno de los cónyuges se meten activamente en la relación, inventan chismes, o intentan poner a uno en contra del otro, entonces el cónyuge relacionado con esos padres pierde su derecho a los bienes compartidos. Valentina Petrovna se paró indignada. ¿Qué tontería es esa? ¿Qué chismes? ¿Ya se te olvidó? Le contesté. Le dijiste a los vecinos que yo le ponía el cuerno a tu hijo. Que espiaban por las ventanas. Que escuchaban mis llamadas. Yo sí me acuerdo. Y los vecinos también. Yo solo estaba preocupado por mi hijo. Y dijo Valentina Petrovna. ¿Preocupada? Le respondí. ¿Y que hables con Lena Gorbunova para organizarle juntas a escondidas a Artyom también es preocupación? Artyom volteó a ver a su mamá con cara de sorpresa. Mamá, ¿de verdad estás hablando con Lena? Bueno, a veces nos llamamos, es una amiga de muchos años. Una amiga que trabaja en una financiera y se encarga de los casos de tu hijo, le solté. ¿Qué casos? No entiendo, dijo Artyom confundido. Y el caso de la deuda de Maxim, respondí. Él le debe 300.000 rublos a esa empresa. Cristina se puso blanca del susto. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con que están escondiendo a los cobradores. Y tu amiga Lena está ayudándolos a buscar un garante con dinero. ¿Qué garante?, preguntó Artyom. Tu hermano. Ya firmó varios papeles sin saber ni qué eran. Artyom volteó a ver a su mamá, desconcertado. Mamá, ¿eso es cierto? La hijo, fue un malentendido. Solo ayudé a Maxim con unos documentos. ¿Lo ayudaste? Intervine yo. Señora Valentina, ¿cuántos préstamos pidió a nombre de su hijo? ¿Qué préstamos? No inventes. Ya lo investigué todo. Son 7 créditos. En total deben 200.000 rublos.
Y tú, Artyom, apareces como aval. Artyom se quedó en shock mirando a su mamá. ¿Es cierto esto? Yo quería pagarlos después, respondió ella nerviosa. ¿Cuándo? ¿Y cómo? Le dije. ¿Creías que te iba a ayudar? Pensé que tú podrías, balbuceó. ¿Ayudarte? No tengo esa cantidad. Solo hay un coche, y el departamento. Fue entonces cuando Artyom se dio cuenta de la trampa en la que lo había metido su propia mamá. Había confiado en ella, y como un tonto, firmó todo sin leer. Mamá, ¿qué hiciste? Y no quería preocuparte. Pensé que íbamos a solucionarlo. ¿Cómo? Y gritó a Artyom. Ahora debo $500,000. No, lo corregí. Más de $500,000, contando intereses y recargos. Y eso es solo lo que alcancé a rastrear. Artyom se agarró la cabeza desesperado. ¿Y Dios? ¿Y ahora qué hacemos? Pues podrías vender el departamento, sugirió su mamá. Comprar uno más chiquito y usar la diferencia para pagar la deuda. ¿Vender qué departamento? Pregunté yo. Ese ya es mío. ¿Cómo que tuyo? Respondió ella indignada. Según el contrato matrimonial, Artyom violó varios puntos. Por eso, pierde todo derecho a los bienes que compartíamos. Eso no puede ser. Y gritó la señora Valentina. Tal vez deberían leer el contrato con más cuidado, le dije. Valentina Petrovna agarró los papeles y empezó a leerlos toda nerviosa. Mientras tanto, Artyom ya veía la magnitud del desastre. Y Cristina, tal vez podamos arreglarnos. Yo no sabía nada de las deudas. ¿Y entonces quién firmó los papeles? Pues, yo, pero mamá me dijo que era puro trámite. ¿Un trámite? ¿Ser aval de un préstamo te parece un trámite? Pensé que era por poquito dinero, no existe eso de poquita cantidad cuando eres aval, le dije. Y menos si se trata de tu propia mamá. Y Cristina, olvidémonos del divorcio. Yo no quise ofenderte, intentó decir Artyom. Ya es muy tarde, Artyom. Lo dije todo frente a testigos. Mientras tanto, Maxim intentaba salirse sin que nadie lo notara. ¿A dónde vas tan rápido, Maxim? Lo detuve. Tú también tienes cuentas pendientes. Yo. ¿De qué hablas? De tus deudas. ¿Cómo planeas pagarlas? ¿Qué deudas? La pensión que no le pagas a tu exesposa, préstamos en 3 bancos, y préstamos en financieras. En total, debes como 600,000 rublos. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Lo revisé en la base de datos. ¿Y tú que según eres ejecutivo, no? Dices que solo estás pasando por una rachita. Es algo temporal. ¿Temporal? Llevas 2 años sin pagar la pensión. ¿También es temporal eso? Estoy buscando trabajo. ¿Buscando trabajo? Llevas un mes viviendo aquí sin mover un dedo. ¿O más bien te estás escondiendo de los cobradores? Maxim se dio cuenta de que ya no tenía cómo defenderse. Mientras tanto, Artyom terminó de leer el contrato matrimonial. Y Cristina, aquí dice que si nos divorciamos y es mi culpa, tú te quedas con todo. Así es. Pero eso no es justo. Tú fuiste quien firmó ese contrato. Nadie te obligó. Es que yo no sabía. Claro que sabías. Lo firmaste tú mismo hace 3 años. Pero en ese tiempo todo era diferente, yo te juré que te iba a amar, respetar, que nunca te iba a traicionar. Pues ya me traicionaste. Escogiste a tu mamá antes que a tu esposa. Planeaste divorciarte a escondidas y dejarme sin nada. Pero es mi mamá. Entonces que tu querida mamá te ayude con tus deudas. Valentina Petrovna levantó la mirada de los papeles. ¿Y si este contrato no es válido? ¿Se puede impugnar? Claro, adelante, le dije. Solo tienes que demostrar que yo te obligué a firmarlo. Tú me presionaste. Dijo Artyom emocionado. Ah, sí. ¿Y tienes testigos? ¿Pruebas?
Pues no. Ah, pero yo sí tengo una grabación donde tú firmas el contrato por tu voluntad, riéndote y diciendo que es por si acaso. ¿Qué grabación? El abogado la hizo. Es parte del procedimiento normal cuando se firman este tipo de documentos. Y ahí fue cuando Artyom se dio cuenta de que ya no tenía salida, deudas por préstamos, demandas contra el hermano, y ahora el divorcio sin derecho a nada. Todo se les vino encima. ¿Y Cristina? ¿Pero ahora a dónde voy a ir? Preguntó Artyom. No sé, quizá con tu mamá. Mi mamá está haciendo unas remodelaciones. ¿Qué tipo de remodelaciones? Dijiste que solo estaba cambiando el papel tapiz. Bueno, no solo eso. ¿Y tú, Valentina Petrovna? ¿Qué pasó con su departamento? La suegra dudó un momento. Sí, está en remodelación. Solo unas cositas. ¿O lo puso como garantía en un préstamo? ¿Cómo que garantía? No se haga. El departamento está hipotecado. Lo vi en el registro. La hipoteca está ahí desde hace 2 meses. Artyom se puso pálido. Mamá, ¿hipotecaste tu departamento? Hijo, pensé que todo iba a salir bien. Pues ya no tenemos dónde vivir, dijo Valentina Petrovna de pronto. Solo queda este departamento. Y este departamento ahora es mío, dije firme. ¿Qué? Ella es buena, no nos va a correr, dijo Maxim. Si los voy a correr, respondí tranquila. Hoy mismo, en cuanto terminen de empacar. Antes éramos familia. Pero ustedes decidieron traicionarme. Nosotros no traicionamos a nadie, dijo Artyom. Claro que sí. Ocultaron deudas, se reunieron con abogados, planearon el divorcio sin decirme nada. Fue todo un malentendido. ¿Malentendido? Artyom, repite lo que me dijiste hace media hora. Me dejé llevar. ¿Dejaste llevar? Me dijiste que ibas a pedirme el divorcio. Que le darías el departamento a tu mamá y el coche a tu hermano. ¿Y ahora dices que no dijiste eso? No era lo que quería decir. ¿Entonces qué? ¿Querías darme una lección? ¿Mostrar quién manda en esta casa? No, no fue así. Claro que sí. ¿Y sabes qué? Te salió al revés. No solo me perdiste a mí, también perdiste el techo donde vivías. Oh, Cristina, por favor. Podemos arreglarlo. Ya entendí mi error. Es demasiado tarde, Artyom. Hay errores que no tienen vuelta atrás. Pero nos amábamos. Tú amabas a tu mamá. A mí solo me aguantabas. Eso no es amor. Porque si me hubieras amado, no me habrías creído al primer abogado que te dijo que me dieras una lección. Oh, Cristina, por favor. No, Artyom. Esto ya se acabó. Me levanté, caminé a la puerta, y ahora sí les dije a todos. Fuera de mi casa. Salgan de mi departamento. Tengo cosas que hacer, les dije. ¿Qué pasa? Preguntó Valentina Petrovna. Voy a meter la solicitud de divorcio mañana en la mañana. ¿Y nosotros qué? Dijo ella. Eso ya no es mi problema. Ustedes solo se metieron en esta situación. Pero no tenemos a dónde ir. Valentina Petrovna, usted tiene un departamento. Sí, está hipotecado, pero ahí se puede vivir mientras le arreglan algo o quitan cosas para hacer espacio. ¿Quitar qué? No tenemos dinero. Entonces váyanse con amigos o familiares. No tenemos a nadie. ¿Y Lena Gorbunova? Ella te puede echar la mano. Elena. Pero sí ni es de la familia. Más ajena que yo no es, le solté. En ese momento, Artyom entendió que yo iba en serio. Que ya nada de lo que dijeran iba a hacerme cambiar de idea. Y Cristina, al menos dame una semana. Para ver qué hago. No. Agarren sus cosas y lárguense. De eso no se vale. Es inhumano. ¿Inhumano? ¿Y lo que ustedes planearon durante 3 meses? ¿Eso sí era muy humano?
Nosotros no planeamos nada. Claro que sí. Lo planearon con todo detalle. Solo que les salió mal. Entonces se dieron cuenta de que no servía de nada seguir discutiendo. Valentina Petrovna se puso a llorar. Maxim se puso a maldecir. Y Artyom se quedó callado. Una hora después, ya se habían ido. Yo me quedé sola en el departamento. Me senté en la cocina, me serví un té, y empecé a pensar en todo lo que había pasado. 3 años de matrimonio, y todo terminó en un solo día. Ya no tenía esposo. La suegra y el cuñado también se borraron de mi vida. ¿Me dio tristeza por ellos? La neta, no. Ellos solitos escogieron ese camino. Pensaron que yo era débil, fácil de engañar, y terminaron perdiéndolo todo. Un mes después empezó el juicio. Artyom todavía intentó anular el contrato de matrimonio. Contrató abogado, trajo testigos, pero no le sirvió de nada. El abogado que redactó el contrato presentó un video donde Artyom sale firmando bien tranquilo, hasta bromeando que es por si acaso. Clarito se ve que lo firmó por su cuenta, sin presiones. Y yo llevé pruebas de que él había roto el contrato, reuniones con Igor Semenov, avalúos del departamento, mensajes donde hablaba de darme una lección por ser una mujer difícil. El juez revisó todo con cuidado. Y falló a mi favor. El contrato era válido. Se demostró que él no cumplió. El departamento y el coche se quedaron conmigo. Y Artyom solo se quedó con sus deudas. Pero eso no fue todo. Durante el juicio salieron más cosas, que Valentina Petrovna no solo sacó préstamos a nombre de su hijo, también le sacó una tarjeta de crédito que ella misma usaba. Y además pidió un préstamo de consumo, dejando como garantía el sueldo futuro de Artyom. Y cuando el banco le pidió pagar por adelantado, sacó otro préstamo en otro banco para tapar el anterior. Resultó que todo era una clásica pirámide financiera. Valentina Petrovna se había endeudado hasta el cuello, y Artyom tuvo que hacerse cargo de todo. Y si su plan hubiera salido como querían, la que terminaría pagando sería yo. ¿Y qué pasó con Maxim? Pues peor tantito. No solo se estaba escondiendo de los cobradores, sino que también andaba haciendo cosas ilegales, falsificó documentos para sacar más préstamos. Como comprobantes de ingresos y contratos de trabajo que eran completamente falsos. Cuando los bancos empezaron a revisar bien los papeles, todo salió a la luz. A Maxim lo metieron en un proceso penal por fraude. Y Artyom tuvo que hacerse responsable de todas esas deudas porque él figuraba como aval. ¿Y Lena Gorbunova? También terminó embarrada. Resultó que ella ayudaba a Maxim con los documentos falsos y se llevaba una comisión por cada préstamo. Además, sus reuniones con Artyom no eran casuales, eran parte del plan. Estaban buscando nuevos avales. La familia que vino a mi casa a querer verme la cara, acabó cayendo en su propia trampa. Valentina Petrovna perdió su departamento. Lo vendieron para pagar todo lo que debía. A Maxim le dieron una sentencia suspendida, o sea, sin cárcel pero con castigo, y la obligación de pagar daños. Y Artyom se quedó sin nada. Trató de buscar trabajo, pero las deudas lo traían hundido. Le quitaban la mitad del sueldo los cobradores, y con lo que le quedaba no podía ni vivir. Terminó buscando chambitas extras, y tuvo que trabajar en 2 lugares al mismo tiempo. Yo, por mi parte, vendí mi depa y me compré otro en otra colonia. Cambié de trabajo, me alejé de todos esos recuerdos y empecé de cero. Sin marido, sin suegra, sin problemas de otros. ¿Me dio lástima Artyom? A veces sí, porque pues fueron 3 años juntos. Pero luego recordaba cómo planeaba dejarme sin nada, y se me quitaba. Él solito eligió su camino. Confió más en su mamá que en mí, creyó que yo era débil y tonta, y que podía dejarme como si nada. Y al final, le salió caro. 6 meses después, conocí a otro hombre. Se llama Mikhail. Es ingeniero en sistemas, más o menos de mi edad, divorciado, sin hijos, con su propio departamento. Un adulto de verdad. No necesitaba preguntarle todo a su mamá. Era totalmente distinto a Artyom, era completamente diferente a Artyom. Como el día y la noche.
Mikhail era tranquilo, centrado, con buen sentido del humor. Nunca quiso controlarme ni se ponía celoso por tonterías. Sabía que cada quien necesita su espacio. Y lo mejor de todo, su mamá vivía en otra ciudad y no se metía en nuestra relación. Solo llamaba una vez a la semana para preguntar cómo estábamos y ya. Una suegra así, de verdad, solo en sueños. Anduvimos un año y luego nos fuimos a vivir juntos. No teníamos prisa por casarnos. Después de malas experiencias, los dos íbamos con cuidado. Pero la relación iba muy bien. ¿Y Artyom? A veces me entero de él por conocidos. Todavía sigue pagando deudas, sigue trabajando en 2 lugares, vive rentando un cuarto y se la pasa ahorrando hasta en lo más básico. Valentina Petrovna también está rentando. La pensión no le alcanza, así que trabaja de limpieza por horas. Artyom la ayuda, pero apenas si le alcanza a él. Maxim ya cumplió su sentencia y se fue a vivir a otra ciudad. Quiere empezar de nuevo, pero con antecedentes penales, nadie le da trabajo fijo. Va saliendo con puras chamas temporales. ¿Y Lena Gorbunova? A ella le cobraron daños y la corrieron de su trabajo. Ahora vende cosméticos desde su casa y apenas le alcanza para sobrevivir. Aquellos sueños de volver con su primer amor ya quedaron en el pasado. Al final, todos recibieron lo que merecían. Quisieron verme la cara, pero se metieron solitos en su propia trampa. Lo que planearon para mí les cayó a ellos. ¿Justicia? No sé. Pero seguro aprendieron la lección. Quizás la próxima vez se lo piensen 2 veces antes de querer arruinarle la vida a alguien inocente. Y yo, por mi parte, vivo tranquila y feliz. Trabajo, salgo con Mikhail, hacemos planes a futuro. Ya sin deudas de otros, sin gritos de suegra, sin un esposo débil que no sabía defenderme. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiera insistido en el contrato de matrimonio? Seguro me hubiera quedado sin nada. Artyom se habría divorciado, se habría llevado la mitad de todo, y a mí me dejaba las deudas. Pero fui lista. Sabía que en la vida todo puede pasar. Y tuve razón. Ese contrato me salvó la vida, aunque destruyó la suya y la de su familia. La enseñanza aquí es simple, no hay que subestimar a las mujeres calladas. Podemos ser mucho más fuertes y peligrosas de lo que parecen. Sobre todo si nos empujan contra la pared. Artyom pensó que yo era débil, que iba a aguantar humillaciones y luego pedirle perdón. Pero resultó que yo era más fuerte de lo que él creía. Y más inteligente. Y lo mejor, estaba preparada para la guerra. Yo ya sabía las reglas del juego. Me preparé, armé mi defensa, y cuando llegó el momento, ataqué justo donde dolía. Así que si algún día piensas enfrentarte a alguien, primero asegúrate de conocer bien a tu oponente. Porque si no, puedes acabar como Artyom, sin esposa, sin casa, sin futuro. Y con una deuda de $500,000 encima.